enterovirus que en años anteriores no estaban presentes, pero en los últimos años o incluso con más recientes meses, podríamos hablar, empiezan a aparecer en diferentes regiones, ¿verdad? Incluso también podríamos hablar de patógenos reemergentes que probablemente ya estaban controlados con algún método, alguna vacunación, pero tuvieron alguna modificación genética, alguna mutación y se vuelven aún más patógenos de como eran anteriormente. Aquí pongo una lista de patógenos. Esto es los años que hago mención ahí es referente a México, que es la experiencia que tengo. Son los años en donde empezamos a tener la presencia de cada uno de estos. En el caso de Streptococcus, hablando de Streptococcus agalaki, el serotipo 1B, que creo que es el que se encuentra más difundido, por así decir. Ese ya estamos hablando que de 2011 o 2010, pero ahí pongo serotipo 1A 2021, que es, por así decir, el serotipo 1A que actualmente está causando pérdidas en esta región, en México, que anteriormente ya teníamos el serotipo 1A, pero era el serotipo asiático, por así decir, y actualmente pues tenemos le puse 2021 como para hacer referencia, pero que ahorita que hable un poco más a detalle de la enfermedad, vamos a ver las diferencias que tiene entre la variante asiática y la 2021, ¿no? En el tema de iridovirus, pues bueno, en 2018 tuvimos los primeros brotes, Tilbe, de igual manera en 2018, y Edwardsella y Francisella, pues en diferentes años, 2017-2015, pero aquí lo importante mencionar es que de 2015 a 2021 creo que es un periodo muy corto y es una lista bastante considerable de enfermedades que empezaron a aparecer. Algunas ya estaban en el país y únicamente empezaron a ser más importantes por el crecimiento que se estaba teniendo en la producción. ¿Y qué es lo que causa que estas enfermedades sean emergentes o reemergentes? Pues bueno, hay diversos factores. Puede ser el movimiento de material biológico entre fronteras, que es movilizar peces sin alguna medida de control, el incremento de la resistencia a los antibióticos, mal uso de estos productos obviamente empieza a generar algunos cambios en estos patógenos, empieza a generar resistencia y obviamente ya no es una herramienta que podemos llegar a usar en un momento dado, ¿no? El tema de los cambios de virulencia del patógeno, puede haber un incremento en la susceptibilidad del huésped. También la intensificación de la producción o el cambio climático pueden ser factores que generen ese tipo de cambios. Aquí es importante mencionar que al menos la mitad de esos factores, que seguramente han de haber otros, pues dependen también de nosotros, ¿no? Algunos de esos estoy seguro que tenemos mucha influencia y si tuviéramos o los viéramos con mayor importancia, podríamos generar o reducir la cantidad de factores que pueden estar generando este tipo de cambios. Ya voy a empezar a hablar sobre el tema de Streptococcus, que es una enfermedad bacteriana. Actualmente pues, es la que genera mayor impacto económico. Y en la literatura siempre nos mencionaba que era una bacteria que afectaba a peces grandes, peces arriba de los 150 gramos. Existen diferentes serotipos. En México se tienen todos los serotipos de Streptococcus. Los signos clínicos tradicionales, que son la exoftalmia, presencia de exudado, que es lo que todos vemos en los libros, mortalidades agudas o crónicas, que es lo que normalmente se presenta con Streptococcus, pero actualmente eso ha ido cambiando. Voy a poner algunos ejemplos de mortalidades para ejemplificar cuál es la diferencia en el impacto de los serotipos, por así decir. El serotipo 1B son brotes de mortalidad, al menos comparando con los más recientes, que son menos abruptos. Normalmente había un incremento gradual de la mortalidad asociado siempre a la temperatura. Como mencionaba al inicio, afectaba a peces arriba de los 150 gramos. Las lesiones que se reportaban o que se reportan
policirositis, nefromegalia, bueno, lo más común. Y algo importante es que en peces que sobrevivían o sea, que se hayan visto afectados por ese patógeno y sobrevivían, generaba algunos abscesos. Aquí nada más pongo como un ejemplo que de 10 peces que eran positivos a Streptococcus 1b, de 100 peces, perdón, 10 tenían la lesión, ¿no? Tenían el absceso en músculo, que esto al final del ciclo, cuando ya se procesa, pues obviamente es un producto que se tiene que descartar. El serotipo 1 asiático, que es el serotipo que tiene más años de existir, de igual manera genera brotes un poco más abruptos que 1B, sigue siendo un serotipo que afecta a peces de arriba de los 150 gramos. Podemos llegar a encontrar todavía estas lesiones con exudados, tal vez en algunos casos no es muy frecuente, pero todavía podemos encontrar este tipo de lesiones, ¿no? Exoftalmia incluso también es común. Pero ya hablando en el tema de las lesiones de abscesos en músculos, como referencia es que por cada 100 peces positivos, 70 peces tenían este absceso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este serotipo asiático genera todavía un poco más de lesiones en el producto terminado y por ende es descarte, ¿no? Y bueno, el serotipo 1A 2021, ¿qué diferencia tiene con los dos anteriores? Aparte de las lesiones que ya vimos, que ya mencionamos, es que los brotes son todavía más abruptos que con el 1A y el 1B. Afecta peces incluso menores a 1 gramo, o sea, peces muy chiquititos, que a veces es casi imposible tomar una muestra de cerebro por el tamaño de este pez. Las lesiones que se mencionan o que se encuentran no están reportadas en la literatura. Tenemos intususcepción intestinal, edema estomacal, hemorragias generalizadas, genera abscesos en gónadas, tanto en machos como en hembras, pero es más frecuente en hembras. Las mismas lesiones o la misma cantidad de lesiones en producto terminado. Y poniendo un poco más de énfasis en el tema de los reproductores, 1A y 1B también me tocó ver en algunas ocasiones brotes de estos serotipos en reproductores. Algunos se trataban con antibióticos y pues no pasaba a más, ¿verdad? Pero con el nuevo serotipo hay secuelas de estas lesiones, de estas infecciones, y que impactan fuertemente en la producción de crías. O sea, ya la hembra o el macho pues queda inservible, por así decir, para su reproducción, ¿sale? Son peces que se tienen que sustituir para poder regresar a tener una producción buena o regresar a una producción normal, por así decir. Y obviamente el impacto que tiene sobre las crías, ¿no? Que si un pez adulto le impacta de manera fuerte, que es un pez más resistente, por así decir, una cría menor a 1 gramo que apenas está desarrollando el sistema inmune, pues obviamente nos está poniendo un problema muy fuerte, porque tenemos tanto brotes en peces chicos, el restante de esta población que llega a ser juveniles también se puede ver afectado nuevamente, y al final cuando son adultos todavía hay una tercera oportunidad de que puedan tener un problema sanitario asociado a Streptococcus. Vamos a hablar un poco o ver algunas imágenes de las lesiones. Estas son las lesiones tradicionales de Streptococcus: exudado en corazón, la exoftalmia, la policirositis, todo eso que tenemos aquí, el exudado en cerebro, esto es lo común que vemos en infecciones asociadas a Streptococcus. Y esto es lo que se tiene para Streptococcus el serotipo 1A. La intususcepción es lo que acabamos de ver en el video, es que el intestino se mete dentro del intestino, ¿sale? De hecho, en esta imagen que tenemos acá, esta imagen que tenemos aquí,
abscesos que se forman en el músculo también los podemos encontrar en gónadas. ¿Sí? Entonces la gónada pues queda inservible, la hembra no ovoposita y demos un tratamiento de antibióticos, no hay una reversión de ese tipo de lesiones. Si se dan cuenta, este cerebro es completamente hemorrágico, no tenemos exudado, algunas hemorragias en opérculos, intestino. Y bueno, aquí hay una comparación de juveniles. Uno afectado por el serotipo 1B. Podemos ver algo de opacidad, el exudado en el corazón. Y aquí tenemos otro juvenil, afectado por el serotipo 1A 2021. Podemos ver el hígado de un color bastante rojo, no vemos exudados, e incluso aquí podemos ver en este pez muy pequeñito la intususcepción. Se puede ver el intestino que está como compacto, como comprimido, ¿no? Entonces, de igual manera, está bastante hemorrágico. Está como la misma porción del intestino y podemos darnos cuenta de la diferencia. Lo otro es que la gran cantidad de hemorragias que genera este patógeno, nosotros podemos ver muy fácilmente cómo el pez se palidece al momento de que tomamos un pez un pez enfermo, por así decir. Ese estrés que generamos en la captura aparentemente genera algún tipo de descompensación en el incremento del pez y casi podemos ver cómo el pez empieza a palidecer y en un par de minutos se muere, ¿no? O sea, el pez que tal vez en la jaula ya tenía signos o con un comportamiento anormal asociado a streptococos, pero el solo hecho de capturarlo o manejarlo